Buenos días, perito. Por favor, identifíquese. Buenos días, magistrado. Mi nombre es Osvaldo Aravena. Soy psicólogo. Mi RUT 11.891.083-4. Mi dirección es Avenida Central 570, Villa Triana, Rancagua. Y juro decir la verdad respecto del peritaje que voy a exponer. Perfecto, expóngalo. Gracias, magistrado. La evaluación se hizo a Ricardo, que está imputado por dos violaciones a menores de 14 años, abuso sexual y impropio y promoción de la prostitución infantil. Esta se realizó el 26 de agosto de 2011 en la Enfermería del Penal Santiago 1. El objetivo de esta evaluación es determinar las facultades mentales e imputabilidad del imputado. Este informe presentado por la defensa. Voy a exponer la metodología y las conclusiones diagnósticas. Respecto a la metodología, se realizó una entrevista individual al imputado, no teniendo la carpeta de antecedentes respecto del juicio, ni tampoco hubo la posibilidad de entrevistar a familiares u otras personas que fueran informantes significativos respecto del imputado. En la entrevista aparece descuidado, desasiado, distante, con un temblor no intencionado en sus extremidades superiores, un balanceo constante y movimientos estereotipados tanto de la boca y la lengua a forma de ser rumiantes. Refiere que se le aplica un tratamiento porque está hospitalizado en un hospital psiquiátrico, que actualmente en Santiago 1 no se le está aplicando. Al parecer es un neuroléptico de positivo, lo más probable es que sea Modecate para el cuadro psicopatológico que él refiere. Junto con este neuroléptico, dice que también se le ha dado como tratamiento farmacológico clorpromacina, diazepam, carbamazepina y ácido valproico. Respecto de sus hábitos, dice no fumar ni beber, sin embargo, concede uso de inhalar solventes desde los 8 años. Asimismo, aporta como antecedente relevante el haber sufrido hipoxia en su nacimiento, cosa que lo ha producido ciertas dificultades mentales. Al examen aparece lúcido, vigil, orientado en tiempo y espacio, inadecuado durante la entrevista, al parecer en forma involuntaria, muestra un lenguaje disgregado, incoherente, pobre y discordante con su relato. Aparecen ciertos bloqueos del pensamiento con ausencia de propositividad vital, se explora idea de muerte y no refiere ideación suicida. Muestra un juicio alterado, con baja capacidad introspectiva, no aparecen contenidos delirantes, sin embargo refiere a alucinaciones de tipo auditiva, voces que le dicen que se autoinflinja lesiones o que ataque a otras personas. Respecto de su inteligencia, evaluada a través de la misma entrevista y Mini-Mental, impresiona como una inteligencia limítrofe con el retardo mental. Evaluada su personalidad a través de esta misma entrevista, entrega para respuestas, se muestra muy inquieto, acatícico, con una afectividad aplanada, sin contacto o un contacto más bien de tipo autista, frialdad emocional. Esto, sintomatología, junto con la anterior descripción, apunta a un cuadro de una esquizofrenia crónica, del tipo defectual, asociada a un daño orgánico probablemente que ha sufrido. Respecto a las conclusiones que podemos obtener, este es un imputado que presenta un estadio mental patológico grave, probablemente una esquizofrenia defectual catatónica asociada a un daño orgánico cerebral por supuesta asfixia al nacer, más el consumo habitual de solventes desde los 8 años. Es un cuadro que presenta mal pronóstico, requiere un tratamiento bajo régimen de hospitalización. En consecuencia, a juicio de este perito, es inimputable. Eso sería el informe, magistrado. Bien, ¿preguntas, abogado defensor? Muchas gracias, magistrado. Sí, me gustaría que el perito pudiese indagar más a qué se refiere con esquizofrenia catatónica. Ya, la esquizofrenia es un cuadro psicótico, que es más bien de origen genético, es decir, crónico, se mantiene durante toda la vida, y la esquizofrenia catatónica se refiere a cuadros tal como les contaba respecto al informe, con aplanamiento afectivo, inquietud psicomotora y básicamente en un contacto autista. Eso, abogado. Muchas gracias. Magistrado, la ¿Fiscalía? Defensoría quisiera hacer otra pregunta. Perfecto. Perito, quisiera saber si toda aquella persona que tiene un diagnóstico de esquizofrenia es inimputable. No. La verdad es que los esquizofrénicos
que están tratados de forma adecuada, presentan momentos en que son absolutamente normales. Hoy día existen algún tipo de neurolépticos que son los más modernos, que esta persona que evaluó no los usa, que son los neurolépticos atípicos, que producen un regreso a la normalidad de este cuadro tan grave que es la psicosis. Por lo tanto, eventualmente una persona que tiene el diagnóstico de esquizofrenia, que no tiene el cuadro activo, podría ser imputable. ¿Fiscalía, alguna pregunta? Sí, gracias, magistrado. Perito, por favor, refiérase a la recuperabilidad del cuadro. En este caso, y dado la larga data de tratamientos que han sido discontinuados y actualmente no está en tratamiento, requeriría de una larga hospitalización a modo de poder estabilizar el cuadro que él tiene. Y el pronóstico, la verdad, es que más bien reservado. Debería hacerse un seguimiento y probablemente a este mismo tribunal debería pedir una reevaluación unos 6 meses o 12 meses más para ver si está relativamente estabilizado el paciente. Gracias, Perito. No hay más preguntas. Ok. Gracias, Perito. Puede retirarse. Gracias, magistrado. Buenas tardes, Perito. Por favor, proceda a identificarse dando su nombre, RUT, profesión y dirección. Buenas tardes, magistrado. Mi nombre es Ida Margarita Elizondo Marambio. Mi RUT 12-293-105-6. Mi dirección laboral es Avenida Belo Horizonte 781, oficina 803, Rancagua. De profesión psicóloga. Perito, ¿usted jura o promete decir la verdad en la exposición de este caso? Prometo, magistrado. Por favor, adelante. El objetivo de esta pericia es determinar si el imputado tiene las facultades mentales acordes a una inimputabilidad. Este informe fue solicitado por la defensa. El individuo se llama Ricardo, es soltero sin hijos, analfabeto. Él menciona haber estudiado en una escuela especial, pero no se tiene mayores antecedentes. No recuerda ni dónde ni cuánto tiempo estuvo. Como oficio, vendedor ambulante y pedía en la calle. El fundamento de esta pericia es que hay acusación de 2 violaciones menor de 14 años y una promoción de prostitución infantil. Como antecedente relevante, vive con un hermano y actualmente está en prisión preventiva. La metodología que se utilizó en esta pericia fue una entrevista forense sin tener acceso a otras entrevistas o carpeta investigativa. A la entrevista el imputado aparece descuidado, desasiado, con temblores constantes, aparece rumiar, se queja de insomnio pertinaz. Bueno, los hechos que motivan esta detención claramente es la violación de la cual se acusa, ¿cierto? Él menciona escuchar voces, también sensaciones en el cuerpo, por lo tanto hay alucinaciones tanto auditivas como sinestésicas, ¿cierto? Su relato es disgregado y menciona haber estado hospitalizado en el hospital psiquiátrico. Reconoce haber estado detenido por violación en 2 o 3 ocasiones, pero sin conciencia de delito. Menciona también haber estado bajo efectos de sustancias modificadoras del ánimo como el neopren, que entiendo, según refiere él, desde los 8 años. Él no consume tabaco ni alcohol, pero sí este tipo de droga. Como antecedentes familiares, el papá estaría vivo, pero lo abandonó a eso de los 5 años y ejercía violencia. El de la mamá, al parecer, está fallecida sin mayores antecedentes. Al examen mental parecía lúcido, vigil, con un comportamiento inadecuado, era incapaz de colaborar en la entrevista. Su juicio está alterado, hay una baja capacidad introspectiva, por lo tanto aparecen contenidos delirantes y sus alucinaciones, como ya lo habíamos mencionado. Como evaluación de personalidad, aparecen para respuestas, él no contesta directamente las preguntas que se le hacen, es acatísico y con una afectividad plana, sin contacto, autista y una frialdad emocional que indica quizás una esquizofrenia crónica defectual, asociada a un daño orgánico cerebral que él menciona el haber nacido ahogado.
¿cierto? Como conclusiones, el estado mental es una patología grave, una esquizofrenia defectual catatónica asociado al daño cerebral, como lo había mencionado anteriormente. Este cuadro es de muy mal pronóstico y requiere tratamiento para su hospitalización, claro está. En el aspecto cognitivo aparece deficiencia, se le realizan preguntas con respecto al análisis de síntesis, de tipo de pensamiento, y su capacidad cognitiva estaría dentro del rango de retardo mental, lo que aumenta mucho más su poca capacidad de comprender lo que él hace. Es todo cuanto podría decir. Muchas gracias, perito. Ahora, ¿la Defensoría tiene alguna pregunta que hacer? Sí, magistrado. Buenas tardes, perito. Me gustaría que se Buenas. refiriera a qué podemos entender como el juicio de realidad alterado. Sí, como el imputado presenta un diagnóstico de esquizofrenia, su juicio está alterado, ya que él no logra comprender la realidad en base a los problemas que tiene, no logra dar cuenta de qué es lo que es fantasía y qué es lo que es realidad. Por lo tanto, la percepción que tiene de la realidad está totalmente distorsionada y desconectada. A eso me refiero con el juicio, que se da en muchos trastornos psicóticos. ¿Pregunta de la Defensoría? Sí, gracias, magistrado. Perito, por favor, refiérase a una condición psicótica. Lo que mencionaba anteriormente, dentro de los cuadros psicóticos está la esquizofrenia, donde presenta un juicio alterado. Por lo tanto, hay una distorsión de la realidad. Él no logra percibir de manera adecuada la realidad, ya que hay una distorsión, ¿cierto? Por lo tanto, no logra enjuiciar de manera adecuada los actos que él hace. No logra comprender ni enjuiciar críticamente sus actos. Tampoco comprende lo ilícito de lo que él pudiese hacer. Gracias, perito. Magistrado, no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Ok, voy a darle el pase a Fiscalía si tiene alguna consulta, pregunta. Sí, magistrado, muchas gracias. Me gustaría que la perito nos pudiese explicar cómo llegó ella a los resultados de retardo mental, ya en el imputado, y qué significa esto también, por favor. Sí, se llega a ese resultado a partir de la entrevista que se le realiza, ya que se hacen preguntas relacionadas con el análisis de síntesis, tipo de funcionamiento del pensamiento, tipo de pensamiento también, habilidades matemáticas y aritméticas, y desde ahí se entiende que el retardo mental está bajo el promedio de la población. Por lo tanto, hay un déficit en todas sus capacidades cognitivas, por lo tanto, le es muy difícil comprender lo ilícito de sus conductas, como también la de otros. Muchas gracias, perito. ¿No hay más preguntas, magistrado? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, perito, usted se puede retirar. Muchas gracias por su informe. Ya sé.